internacional, de la mano de la Deutsche Welle, vamos a visitar Baviera para conocer el Festival de la Pasión. Van a ver imágenes sorprendentes. Edgardo Bermejo, en su diáspora cultural, nos invita a descubrir museos dirigidos por mexicanos. Esto en Dallas, Texas y en San Diego, California. Y en Visión Global, la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez nos explica la situación actual de Ucrania, las últimas noticias. Vamos a comenzar justamente con un museo que, pues la verdad, es uno de los más dinámicos de nuestro país. Ahí hemos descubierto por ejemplo, textiles, cerámicas, realmente una gran diversidad, por ejemplo, de encuentros gastronómicos, joyería. Es un museo que está de fiesta. Vamos a ver por qué. El Museo Nacional de Culturas Populares inicia con las actividades para festejar su 40 aniversario. Este espacio fue impulsado por un grupo de intelectuales encabezados por el antropólogo Guillermo Bonfil Batalla, quien además fue su primer director. Y lo que sembró Bonfil, lo que sembró Rodolfo Stavenhagen, lo que sembraron todas las personas que han pasado por este museo y a quienes haremos memoria en sus 40 años, sembraron muy profundo. Y este es un espacio de celebración y es un espacio de resistencia. Es un espacio que ha resistido con enorme fuerza, dignidad y gozo para mostrar lo mejor que somos y lo mejor que tenemos, que son las culturas de México. Los festejos vienen acompañados de la restauración del mural Tejedores de Sueños y la restauración de su emblemático Árbol de la Vida. Además, se realizó la presentación oficial de la nueva directora de este recinto, Jessica Morales Vega, quien a su vez reconoció el invaluable esfuerzo de los trabajadores que por años han hecho posible que el museo se mantenga funcional. Nos encontramos en un sitio donde este año se cumplen 40 años de historias, bajo la esencia de ser un museo vivo, donde se prioriza, por supuesto, la participación popular y que una de las principales intenciones del museo es precisamente servir para que sea un espejo que devuelve a los grupos populares la imagen objetiva y digna de su propia creatividad cultural. Por su parte, José Antonio Rodríguez Aguirre, Frino, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, dio a conocer las convocatorias que forman parte de los festejos y que se pueden consultar en la página www.culturaspopularesindígenas.gov.mx. El evento concluyó con la siembra de un árbol de astronómica, que ocupa el lugar de la palma, que ahí se encontraba. Noticias 22, Julio López. El autor de Ojalá la masa o el unicornio azul viene a la Ciudad de México a ofrecer un concierto gratuito. Vamos a ver más detalles. En un encuentro casual. El gobierno federal y de la Ciudad de México invitan al concierto gratuito que ofrecerá el cantautor cubano Silvio Rodríguez en la Plaza de la Constitución. Luego de 8 años de no presentarse en el país y después de sus conciertos en el Auditorio Nacional el 6 y 7 de junio, el artista ofrecerá este recital por 4ª ocasión en este lugar, en el que interpretará temas como Ojalá, El necio, Solo el amor y Quien fuera. Es clara la avidez del público mexicano por volver a encontrarse con ese extraordinario artista, extraordinario poeta y que nos ha llevado a todos con el espíritu en alto a llegar a este momento. El que sea justamente el 10 de junio, con todo respeto al comité del 68, pues se conmemora de una manera compartida y conjunta. La compositora Vivir Quintana será la encargada de abrir esta presentación que el público podrá escuchar el viernes 10 de junio, fecha en la que se recuerda a las víctimas de la represión estudiantil de 1971, hecho conocido como el Halconazo. El concierto inicia a las 8 de la noche. Oigan, imagínense el ambientazo que va a haber a no perderse este concierto. Y bueno, decíamos hace rato, con motivo del Museo de Culturas Populares, su aniversario, pues la variedad, diversidad cultural de nuestro país. México es tierra de artistas. Alfarería, juguetes, vestimenta, lacas, mobiliario, joyería. Estas y muchas otras creaciones del arte popular ahora van a poder concursar por los galardones que ofrece el Fonart. Después de 2 emisiones a la distancia y ahora que las condiciones lo permiten, los concursos nacionales de arte popular del Fonart retoman su formato físico. Todas las convocatorias ya están disponibles para los creadores del país.
Afortunadamente, y con mucho esfuerzo de parte de los artesanos y artesanas y casas e institutos de las artesanías, en los años precedentes se logró tener una participación importante de artesanas y artesanos, pero de manera virtual. Las premiaciones, le estamos echando todas las ganas posibles para que participen el mayor número de artesanos y artesanas, y de igual manera las premiaciones sean con el mayor número de artesanos presentes. La bolsa total de este año asciende a los 6.638.000 pesos. Estos se dividen entre 259 distinciones, repartidas a su vez en 4 certámenes. Los trabajos para el 9º Concurso Nacional de Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México podrán registrarse hasta el 24 de junio. La convocatoria para el 10º Concurso Nacional de Textiles y Rebozo estará abierta hasta el 22 de julio. La del Gran Premio Nacional de Arte Popular hasta el 9 de septiembre y la del 26º Concurso Nacional de Nacimientos hasta el 7 de octubre. Generalmente cuando un maestro artesano gana uno de estos concursos, regresa a su comunidad y crea escuela, en el sentido de que los y los artesanos del lugar buscan mejorar su producción a través de la obra de este maestro, y generalmente el propio maestro o maestra da clases o les enseña cómo lograr ir mejorando. Quienes estén interesados pueden acceder a la página del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el portal de Fomento Cultural Citibanamex, o bien enviar un correo a concursos@fonart.gov.mx. Noticias 22. Rodrigo Peredo. La escritora Sandra Fried ha investigado la vida y obra de grandes mujeres como Nelly Campobello o Nahui Olin. Ahora nos presenta una nueva biografía novelada. Esta vez se adentra en la existencia de una figura fascinante. ¿De quién se trata? Les voy a dar una pista. Bueno, 2 pistas. Poeta y tía de Elena Poniatowska. Guadalupe Amor, Pita, como muchos la recuerdan, fue una de las figuras de la poesía mexicana más controvertidas por su personalidad. A 20 años de su fallecimiento, Sandra Fried se acerca a ella a través de una biografía novelada que lleva por título Los demonios de mi cuerpo, la rebeldía y la pasión que encarnaron en una musa. Me baso, por supuesto, en hechos reales. Y bueno, creo ser, bueno, no estoy segura, soy muy respetuosa de mis personajes. Entonces, a mí esa Pita Amor de la que algunas gentes me dicen, yo me acuerdo de ella caminando en la zona rosa, como acabas de mencionar, ¿no? Pintarrajeada y que de pronto se abría el abrigo y estaba desnuda y se hacía pipí en la calle. Yo no voy a hablar de esa Pita Amor. Yo quiero que la gente la conozca por su lado luminoso. Fue una mujer muy brillante, me parece muy inteligente. Para la realización de esta novela, la autora recurrió a varias fuentes, incluso consultó con un psicólogo para entender y poner en contexto la personalidad de Pita Amor. Creo que es muy importante que el lector comprenda por qué Pita fue lo que fue, porque es muy importante la historia de su familia, una familia de abolengo. Era una mujer muy fuerte, porque a pesar de haber estado internada en alguna institución, no dudo que le haya afectado la muerte del hijo. Ella no habla de eso porque hay un libro escrito por ella donde habla sobre su familia, sobre su infancia. Se llama Yo soy mi casa. Y por supuesto tomé muchos datos de ese libro escrito por ella, pero ella justo termina ese libro cuando se va de su casa. Pita Amor fue pintada por varios artistas de la época, admirada por su literatura, asediada por los reflectores, pero también le tocó vivir momentos duros como la muerte de su hijo. Sí creo que ella no estaba hecha para la maternidad. No quiero decir con esto que en algún momento habrá dado gracias a Dios de que el niño hubiera fallecido,
pero pues desde el momento en que ella no lo cuidaba, no vivía con él, no cuidaba a su hermana, ella, la verdad, ella andaba en otro mundo. Noticias 22, Alberto Aranda. Y a propósito de grandes autoras, un espacio dedicado a ellas se inaugura y tuvo como madrina justamente a quien mencionaba hace un momentito, a Elena Poniatowska-Amur. Vamos a visitarlo. La obra de grandes escritoras formará parte de la Biblioteca Cazul. Este nuevo espacio en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM fue inaugurado por Elena Poniatowska, quien celebró que toda su obra se encuentre reunida para el disfrute de los visitantes. No fue fácil, hay algunos libros que no están circulando, por ejemplo Lilus Kikus, no está por ningún lado, entonces yo hablé con Elena y le pregunté que si ella tenía algún ejemplar, nos dio 2 ejemplares de 2 ediciones diferentes, pero están en comodato aquí, y algunas hubo donaciones personales. Posteriormente, Elena mantuvo una plática con Marta Lamas, Adriana Malvido y Guadalupe Alonso, quienes recordaron el trabajo que ha hecho la Premio Cervantes en el periodismo. Cuando uno es joven, como que tiene 2 cosas, mucha energía y mucha inconsciencia. Entonces, yo le preguntaba a cualquier gente, me paraba frente a Diego Rivera y ni siquiera había visto sus murales, ni siquiera había ido a la Secretaría de Educación Pública, y él me sonreía y le decía, ¿y sus dientes son de leche? Y entonces me decía, pues sí, son de leche, y con eso me como a las polaquitas preguntonas. Y así iniciaba yo la entrevista, y mis compañeros pues se quedaban como diciendo, estás súper loca, no estás haciendo las cosas como se debe hacer en el periodismo. En esta reunión, a la cual acudieron sus jóvenes lectores, Elenita recordó a su abuela paterna, a sus tías mexicanas y a sus colegas periodistas. Seguro me sacaron se me quedaron fuera del tintero y fuera de la vista un sinfín de rincones, pero lo que nunca se me quedó en el tintero fueron las preguntas, porque a todo el mundo le preguntaba en la calle, a donde fuera, pero siento una cercanía enorme con la gente que anda en la calle, que camina, porque finalmente es la que me dio más respuestas. La respuesta para mí de la gente de la calle, tanto en novelas, tanto en La Noche de Tlatelolco, tanto en todo el terremoto, sobre todo el terremoto, tuve tanto contacto con la gente que se me metió adentro y la traigo y la cargo y la amo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, pues qué manera de iniciar una colección. Enhorabuena, Guadalupe Alonso, y esta gran iniciativa, este gran acervo que seguramente tendrá muchos visitantes. Y les comentamos que el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México ya abrió la convocatoria para los premios INERM 2022 de trayectoria en investigación histórica y de tesis de grado. El registro va a permanecer abierto hasta el domingo 31 de julio. Toda la información en las páginas del INERM y de la Secretaría de Cultura o en la plataforma Contigo en la Distancia. Por ella lo vimos, así que hay que tomarlo en cuenta. Una pausa muy breve y regresamos. Tenemos un gran viaje hoy con Edgardo Bermejo en Diáspora Cultural, un viaje que inició la semana pasada, Edgardo, con una lista que nos presentaste de directores de museos en Estados Unidos que son mexicanos, mexicanas. Así que ahora vamos a continuar. La semana pasada tuvimos 2 y ahora tenemos a 2 grandes directores que conocimos muchísimo en México y pues por algo los mandaron llamar y dijeron, bueno, vamos a esta aventura a los Estados Unidos y la están haciendo en grande. Así es. Bueno, justamente empezamos la semana, la entrega anterior. ¿Sí?
porque yo le comentaba que es todo un fenómeno, Laura, un fenómeno no del todo visto, no del todo entendido en su magnitud, pero la presencia de estos directores mexicanos en grandes museos de Estados Unidos, junto con curadores, críticos, expertos, museógrafos en distintas disciplinas, hace que tengamos verdaderamente un enorme potencial en este ámbito y con un gran impacto internacional. La semana pasada revisamos el caso de Alejandra Peña, que dirige el Museo de Arte Weimar de la Universidad de Minnesota, y el caso de Julián Sugasagoitia, que dirige el Museo de Kansas. Esta semana, ¿qué te parece si nos dedicamos a dos mexicanos más también con una destacadísima trayectoria? Por un lado, Agustín Arteaga, mi querido amigo Agustín Arteaga, que dirige ya desde 2016 el Museo de Dallas en Texas, y Roxana Velázquez, otra vieja conocida del mundo cultural mexicano, que desde hace ya 12 años dirige el Museo de Arte de San Diego. Así que vamos a hablar de ellos mientras vemos sus fotos y algunas imágenes de los museos en pantalla. En el caso de Agustín, bueno, él es arquitecto por la UAM, tiene una maestría y un doctorado en Historia del Arte por la UNAM, pero sobre todo tiene una trayectoria en museos tanto nacional como internacional muy impresionante. Él fue muy joven subdirector del MAM, del Museo de Arte Moderno, después fue coordinador nacional de artes visuales del INBA, y luego dirigió, si mal no me recuerdo, el Museo el Museo del Palacio de Bellas Artes, y después dirigió el MUNAL, el Museo Nacional de las Artes, que fue como yo lo conocí en 2015. Nos tocó al British Council y al MUNAL organizar una gran exposición de paisaje británico, y yo me tocó ver a Agustín cómo esa energía impresionante que tiene para conseguir lo que se propone para su museo, y cómo hicimos malabares para obtener una obra mayor de David Hockney, que fue la joya de esa exposición. De modo que pude ver de cerca su trabajo, su dinámica, su energía enorme, que lo ha llevado, además de dirigir museos en México, dirigió el Museo Ponce de Puerto Rico, el mismo que dirigió en su momento después Alejandra Peña, y dirigió el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, el Malva, que es un museo también, gran museo. De hecho, fue el director fundador. De ahí pues se pasó al MUNAL, sale del MUNAL el 16, después de un proceso de reclutamiento muy riguroso, muy complejo, es que lo nombran en Dallas. Es un museo que tiene ya pues más de 100 años de existencia, es la primera vez que un mexicano lo dirige, y ha hecho enormes cambios y le ha hecho mejorías al museo en este tiempo. No tenemos mucho tiempo más, pero vamos a hablarle de los últimos 2 minutos, a dedicárselos a Roxana Velázquez, también una trayectoria muy parecida a la de Agustín, alguien formado en las instituciones mexicanas, en el INBA particularmente. En el caso de Roxana dirigió el Museo de San Carlos, dirigió también el MUNAL, y dirigió finalmente el Palacio de Bellas Artes, el Museo del Palacio de Bellas Artes. Ella es así como finalmente llega a San Diego. Ha hecho un trabajo extraordinario allá, ya tiene 12 años, sobre todo porque ha logrado que este museo, y también es la primera mexicana y la primera mujer en dirigirlo, y ha logrado que el museo tenga realmente muchos vínculos fronterizos con la ciudad de Tijuana. Le ha incorporado un elemento binacional a su trabajo al del frente del museo. Es un museo que convive en este espacio de biculturalidad que es San Diego, y bueno, ha hecho un trabajo espléndido, Roxana. No nos daría tiempo de presentarlos con gran detalle, pero creo que vale la pena que cualquiera pueda asomarse a las páginas de ambos museos para ver cómo están los mexicanos incidiendo en el paisaje museístico de los Estados Unidos en el día de hoy. Edgardo, yo te agradezco muchísimo que hayas hecho esta investigación, porque de pronto hablamos mucho de los mexicanos que están triunfando, por ejemplo, en el cine, que tiene a lo mejor más visibilidad este grupo de artistas en animación, en largometrajes. Sin embargo, el tema de los museos me parece que está haciendo mucho ruido, y bueno, pues es una investigación que has hecho que nos permite visualizar y realmente darle el lugar que están teniendo estos talentosísimos, porque simplemente, bueno, en el caso de Agustín, pues un autor también de numerosos textos de arte latinoamericano y arte mexicano reconocidos en el mundo, y de Roxana Velázquez, talentosísima, muy creativa, creadora de grandes exposiciones, y es un honor
honor poder decir que son mexicanos. Gracias por traernos buenas noticias. ¿Continuaremos con esto? Continuaremos con esto porque aún hay más de los mexicanos en los museos de Estados Unidos. Bueno, pues parecería que son los tesoros desconocidos, un tanto ocultos, a los que hay que darles mayor luz. Y bueno, ayer les platicamos, muchísimas gracias Edgardo, sobre los premios Ortega y Gasset. Hoy vamos a conocer un poquito más sobre la propuesta mexicana en torno al cáncer, que fue ganadora de este reconocimiento. Sandra Monroy, debido al cáncer, pasó por una mastectomía doble. Su amiga, Sashenka Gutiérrez, le preguntó si ya se había despedido de sus senos y acordaron realizar una breve sesión fotográfica que llevó por título Jódete Cáncer. Este trabajo fue reconocido con el premio Ortega y Gasset a la mejor fotografía. En la imagen vemos a Sandra con las cicatrices casi vivas, sin senos, pero también cómo es apoyada por su madre y su amiga. Durante la ceremonia, la fotógrafa mexicana dedicó el premio a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama y agradeció a su amiga Sandra por la confianza. Noticias 22, Alberto Aranda. Nos da miedo salir, llegar a nuestra... Vamos ahora al sur de Alemania, al estado federado de Baviera. Allí, en un pequeño pueblo, se celebra este año el Festival de la Pasión. Es una impresionante puesta en escena que retrata el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Es una tradición que se ha vuelto famosa en todo el mundo y que cuenta con 400 años de historia. Valentina Torrado, de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín, nos va a contar más a fondo sobre esta obra. Te escuchamos, Valentina. Hola, es un gusto poder saludarte nuevamente, al igual que a todos los televidentes. Este 2022, el pequeño pueblo bávaro de Oberammergau, en el sur del país, presenta el festival número 42 de la Pasión de Cristo, con un gran despliegue escenográfico y con la participación de casi 2.000 personas del lugar. Esta tradición, que se repite cada 10 años, es uno de los patrimonios culturales inmateriales de Alemania. Lo que más fascina de esta obra teatral bíblica es que nace como resultado de una promesa que hicieron los habitantes de este lugar a Dios en el siglo XVII, una época en donde la peste estaba azotando a Europa. Así fue como los habitantes de Oberammergau, que también se vieron afectados, juraron representar el sufrimiento y la muerte de Jesucristo cada 10 años, si los habitantes del lugar se salvaban de la muerte. El pueblo respondió a su promesa y en Pentecostés de 1634 se realizó la obra por primera vez. Este juramento se mantiene hasta el día de hoy. ¿Y cómo se estructura esta gran obra teatral, Valentina? En el espectáculo está casi todo el pueblo involucrado, ya sea sobre el escenario o en los entretelones de la producción. Se desarrolla en el imponente escenario al aire libre del Teatro de la Pasión, que tiene una capacidad para 4.500 espectadores y tiene una duración de 5 horas. La representación se divide en 12 escenas y en 2 grandes partes, con una pausa de 3 horas entre medio. La obra comienza a las 14:30 con la entrada de Jesús a Jerusalén en el Domingo de Ramos, y narra la historia de la pasión a través de la última cena hasta la crucifixión, culminando con la resurrección. Aunque la obra solo representa los últimos días de la vida de Jesús, lo más importante, según su 4 veces director Christian Stückel, es transmitir el mensaje de Jesús. A cada escena la acompaña la actuación de un gran cuerpo musical con más de un centenar de coristas y una orquesta de 55 instrumentistas que interpretan la música compuesta por Rochus Dedler en el siglo XIX, que hizo especialmente para la obra. Sí, es impresionante. ¿Qué más podemos destacar de esta pieza escénica? Una obra de esta magnitud trae muchos beneficios a un pueblo tan pequeño, que se ha dado a conocer a nivel internacional gracias al Festival de la Pasión, al que acuden cerca de 500.000 de habitantes. Los habitantes de Oberammergau están orgullosos de esta celebración y trabajan en la obra con gran dedicación y respeto durante mucho tiempo. La regla que se mantiene vigente es que solo los nacidos en el pueblo o los que llevan 20 años viviendo en él pueden participar en el festival. Además, los participantes no pueden cortarse la barba ni el pelo durante el año anterior al estreno. Esta representación es un símbolo muy importante para la historia cultural del pueblo, refuerza además el sentimiento de cohesión y genera un gran sentido de comunidad
entre los habitantes. Como siempre, fue un gusto haber compartido con ustedes estos minutos. Me despido hasta la próxima con un gran saludo desde Berlín. Valentina Torrado, de DW. Muchas gracias, Valentina, por traernos esta información y bueno, desde luego que pues nos hace pensar mucho en nuestra Pasión de Cristo que se celebra en la capital de México, en Iztapalapa, que también es una obra escénica monumental que ha roto muchos récord Guinness por la cantidad de personas que participan, que ha sido documentada por periodistas de muchas partes del mundo. Y bueno, vamos a otros temas, algo que ocurrió hace 25 años cuando el cubano Juan de Marcos González y el estadounidense Ray Cooder produjeron un disco con músicos cubanos, con músicos de la isla, fantásticos, fabulosos, y ahora el hijo de uno de ellos, de Ibrahim Ferrer, está en México y celebra esa leyenda. Con el espectáculo Invocación, el Ballet Nacional de España realizará una gira por varios estados de la República Mexicana. Es la compañía pública referente de la danza española desde que se fundó en 1978 con Antonio Gades como primer director. Preservar la esencia y la tradición de la danza española son algunas de las directrices que guían esta agrupación que bajo la dirección de Rubén Olmo regresa a México después de 18 años para presentar un repertorio que evoca el origen de la escuela bolera tradicional del siglo XVIII, así como un homenaje al bailaor Mario Maya. Lo que vamos a ver realmente es la esencia de ese abanico que es la danza española y el flamenco. Las presentaciones se realizarán en distintas sedes del país durante el mes de julio. San Luis, León, Morelia, Guadalajara en el conjunto Santander y después, ya tengo, de ahí vamos a Monterrey, bajamos a Puebla y terminamos en el Palacio de Bellas Artes, que es pues obviamente el colofón de oro para cualquier ballet del mundo. Como parte de la gira, el Centro Cultural de España en México desarrollará talleres y una serie de actividades paralelas en torno a la danza y al flamenco. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, esta es la nota, como ya vieron, del Ballet Nacional de España, que se presenta aquí en nuestro país, y les había ofrecido la presencia del hijo de Ibrahim Ferrer, qué es lo que va a hacer, qué es lo que está conmemorando. Ahora sí, vamos a esta nota. El cantante Ibrahim Ferrer, hijo menor del gran emblema de la música cubana, ha decidido hacer partícipe a nuestro país de los festejos que lleva a cabo por los 25 años del disco Buenavista Social Club, el proyecto que reunió a los exponentes de la época de oro de la música cubana, titanes de la talla de Omar Aportuondo, Puntillita, Eliades Ochoa, Compay Segundo, Rubén González y el propio Ibrahim Ferrer padre. Rendir homenaje y festejar a aquellos que fueron capaces de llevar la música cubana a todas partes del mundo. De esa agrupación que rompió barreras internacionales, barreras del idioma, barreras de la ideología, barreras inclusive hasta del pensamiento. Ibrahim Ferrer, hijo, recuerda que cuando el multipremiado disco vio la luz en 1997, él aún no se dedicaba a la música. Yo soy graduado de una carrera marítima que no tenía nada que ver con lo que era la música. Siempre estuve vinculado, porque me mamé yo creo, del vientre de mi madre, me mamé de lo que es la música. Con su distintiva voz ronca, que contrasta con el timbre diáfano de su padre, Ibrahim Ferrer ha construido una exitosa carrera, no exenta de las altas expectativas que se depositan en el hijo de una leyenda. Yo creo que eternamente voy a vivir agradecido y orgulloso de tener el nombre que tengo, porque no es un nombre artístico. Que me comparen mejor, porque si me comparan mal, me hacen crecer, me hacen hacer las cosas y buscar la manera de hacer las cosas mejor. Ibrahim Ferrer celebrará los 25 años del disco Buenavista Social Club con un concierto que tendrá lugar el próximo 3 de junio en el Foro Ilvana, ubicado en la avenida México Tenochtitlan, a 3 calles del Metro Revolución. Los accesos pueden adquirirse en el sistema Boletia. Para Noticias 22, César H. Meléndez.
Este miércoles el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura informó que Cecilia Lugo será la nueva titular del Centro de Producción de Danza Contemporánea. Ella es una figura del medio con más de 60 coreografías que se han presentado en distintas partes del mundo, como Francia, Alemania, Argentina, Estados Unidos. Cecilia Lugo es egresada de la carrera de ballet del INVAL y realizó estudios en Nueva York y en La Habana. A lo largo de su vida ha formado parte del Ballet Folclórico de México y la Compañía Nacional de Danza del INVAL. Es fundadora de la compañía Contempodanza. Hace poquito estuvo aquí con nosotros precisamente platicándonos acerca de los 35 años de Contempodanza. Y bueno, pues una felicitación, seguramente hará un gran trabajo Cecilia Lugo. Como todos los días, a las 9 de la noche, tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir al internacionalista y politólogo Amando Basurto para hablar sobre Estados Unidos y el control de armas. No se lo pierdan, es un tema de enorme actualidad al término de este espacio informativo. Regresamos enseguida. La libertad de ser uno mismo se celebra en junio. Esto es tendencia en redes sociales. Inició el mes del orgullo, cuando las comunidades LGBTQ+ del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas. Esta conmemoración rinde homenaje al levantamiento que ocurrió en junio de 1969 en Nueva York, que impulsó la lucha de los derechos de los homosexuales. En torno a esta fecha, la Secretaría de Cultura Federal dio a conocer la cartelera que incluye una serie de actividades relacionadas con el cine, la música, el teatro y los conversatorios para honrar la lucha histórica, la resistencia y la memoria de quienes defienden la premisa amor es amor, sin importar quién lo sienta, y que puede consultarse en las plataformas digitales de esta institución. Junio es un recordatorio de que las batallas no deben parar y es importante seguir conquistando derechos. Y en el mes del orgullo, que inicia precisamente ya, llega un festival cinematográfico que hace ondear la bandera multicolor de la diversidad. El Festival Mix Cine y Diversidad Sexual celebra su 26ª edición con decenas de actividades y la proyección de 100 películas. Estamos regresando a esta maravillosa estación del año, volviendo a la época natural, al mes del orgullo, ¿no? Y pues lo hacemos en grande, ¿no? Como siempre, a pesar de los recortes presupuestales, a pesar de los problemas, ¿no? Aquí estamos de nuevo. La ceremonia de inauguración se realizará en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el próximo 8 de junio con la proyección de la película Efímera del director Mariano García. En esencia es la historia de amor entre dos chavas adolescentes, ¿no? O sea, es una historia que pues trata el amor creo que muy desde esa perspectiva adolescente, tierna, inocente un poco, ¿no? De este primer amor. Sin ningún tapujo de ningún tipo, sin que el hecho de que sean dos chavas implique mayor cosa. El país invitado de honor es Alemania y de este lugar también son los dos homenajeados. Se trata del programador Michael Stutz, del Festival de Cine de Berlín, y de la directora de cine Mónica Trudeau, directora del documental No lo hice por amor, estrenado en 1997 en nuestro país, que retrata la vida de Eva Norvind. La mamá de la actriz Naila Norvind, que en su momento era una vedette muy importante, que generó un problema diplomático tremendo en México, fue corrida del país por hablar de anticoncepción, ¿no? Y a partir de eso ella decide cómo buscar sus propias raíces y su propio interés en la sexualidad. Por tercer año consecutivo, Canal 22 se suma como sede virtual del Festival Mix, con la presentación de largometrajes como Díscolos de David Dávila, Peyote de Omar Sarabia y Viviana Rocco Yo Trans de Daniel Reyes. Sin maldecirte o por ti rezar. Noticias 22, Julio López. Tengo miedo. Tras un largo recorrido por festivales, la más reciente cinta en torno a Fidel Castro llega a México. Aquí los detalles. Idealizado por unos y demonizado por otros, Fidel Castro es sin duda una de las figuras políticas que más pasiones despierta en todo el mundo.
Sobre su gestión como máximo dirigente de la Cuba revolucionaria podemos leer en los diarios y en los libros de historia. No obstante, poco se conocía de su faceta más personal e íntima. El propio comandante era muy celoso de su vida personal y además había una política de Estado en que se centraba en presentarlo siempre como el comandante, como el jefe del Estado. Motivado por la posibilidad de dar a conocer la dimensión humana detrás del mito, el cinefotógrafo mexicano Eduardo Flores dio forma al documental Fidel de cerca, en el que comparte créditos con el cineasta Gabriel Beristain y el cubano Roberto Chile, documentalista y fotógrafo cercano a Castro. Presentarlo como era él como persona, siempre en el contexto de las grandes épicas o de la gran épica revolucionaria que él encabezaba, pero entendiendo que lo que queríamos era entender cómo pensaba y cómo sentía este personaje al actuar en determinados momentos. Fidel de cerca es un retrato polifónico que cuenta con los testimonios de familiares, amigos, intelectuales, políticos e íconos culturales y deportivos cubanos. Los realizadores contaron además con un acceso sin precedentes a materiales de archivo histórico. Tenemos muchas fotografías, incluso películas que nunca antes se habían visto porque eran exclusivas de la familia, donde se ve él conviviendo con sus familiares en un evento de amigos, en fin, en momentos distendidos fuera de lo que es el ámbito de la jefatura de Estado. Fidel de cerca puede verse desde hace un par de semanas en la Cineteca Nacional y a partir de hoy tendrá funciones en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Para Noticias 22, César H. Meléndez. El papel de las mujeres en la creación y la industria de la música se pone de manifiesto en un encuentro que se desarrolla en la capital del país. Hasta el 3 de junio se realizará el segundo encuentro iberoamericano de mujeres en la industria de la música. El eje principal de esta edición, la cual se realizará en el Centro Cultural España, en la Ciudad de México y Chile, es la expresión musical femenina como elemento integrador, sanador y de paz. Participan hombres y mujeres de distintas latitudes. Algunos se conectarán, otros estarán de manera presencial. Tendremos a personalidades, a músicas que tienen un peso no solo por su mensaje en la música, sino porque también son promotoras, son activistas, y es el caso de, por ejemplo, Vivir Quintana y Sara Curruchich, que son increíbles activistas y músicas, y desde sus países, desde México y desde Guatemala, hacen una labor increíble. Sara Sol Pereira, que ella se encuentra de gira por México. Las actividades, las cuales serán presenciales y a través de las redes, contemplan la participación de managers, artistas, productores, fotógrafos e ingenieros. En total, más de 40 actividades. Vamos a presentar distintas iniciativas a nivel Latinoamérica que tienen una labor increíble en relación a la equidad, en relación al reconocimiento del trabajo de las y los trabajadores. Y algo súper importante también que estamos recalcando también es la importancia de la salud física y mental. Noticias 22, Alberto Aranda. Esta tarde, investigadores fueron reconocidos a la distancia con el premio Val UNAM Ciencias de la Tierra 2021. Para irnos al corte, los vamos a dejar con el resumen de esta ceremonia. Se entregó el premio Val UNAM Ciencias de la Tierra 2021, que promueve y reconoce la investigación científica en las áreas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica. En su cuarta edición, fueron 9 los ganadores, divididos en el nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Los trabajos premiados abordan temas como la determinación de la fragilidad y ductilidad de las rocas, el estudio de los sismos, la luz solar artificial y el análisis de complejos volcánicos. El galardón, que otorga Fundación UNAM y Grupo Val, está acompañado por una dotación económica que va de 100,000 a 200,000 pesos a los primeros lugares y busca incentivar a los egresados de 3 niveles académicos para seguir construyendo conocimiento.
continuación les vamos a mostrar las primeras imágenes de un sorprendente hallazgo arqueológico en la selva chiapaneca. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrieron una representación del joven dios del maíz en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. Se trata del primer hallazgo en el sitio de una cabeza estucada de la importante deidad del panteón maya. El descubrimiento se registró durante la temporada 2021 del proyecto Conservación Arquitectónica y de los acabados decorativos del Palacio, que contó con recursos del Fondo de Embajadores del Departamento de Estado para la Preservación Cultural, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos. La escultura, la cual debió ser modelada alrededor de un soporte de piedra caliza, tiene entre sus características el mentón afilado, pronunciado y partido, así como los labios finos y proyectados hacia afuera. Se constató que la escultura es el eje de una ofrenda que se dispuso sobre un estanque de piso y paredes estucadas de casi 1 metro de ancho por 3 metros de largo aproximadamente, para emular el ingreso de este dios al inframundo en un entorno acuático. De acuerdo con los especialistas, el descubrimiento del depósito permite empezar a conocer cómo los antiguos mayas de Palenque revivían de manera constante el pasaje mítico sobre el nacimiento, la muerte y la resurrección del dios del maíz. El mundo prehispánico no deja de sorprendernos. Un dramaturgo y director de escena español obtiene el premio Princesa de Asturias de las Letras. Vamos a conocerlo. El jurado del Premio Princesa acuerda conceder el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022 al dramaturgo español Juan Mayorga por la enorme calidad, hondura crítica y compromiso intelectual de su obra, que se resume en acción, emoción, poesía y pensamiento. El madrileño Juan Mayorga fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022. Considerado el dramaturgo español más internacional y un renovador del teatro actual, Mayorga fue reconocido por dotar al arte escénica de una preocupación filosófica y moral que interpela a la sociedad y por concebir su trabajo como un teatro para el futuro y para la esencial dignidad del ser humano. Las historias que aborda están relacionadas con temas como el Holocausto, el terrorismo o la Inquisición. Entre sus obras destacan La lengua a pedazos, La tortuga de Darwin, El chico de la última fila y Silencio. Mayorga se convirtió en el tercer dramaturgo en obtener el galardón en esta categoría que otorga la Fundación Princesa de Asturias. Han pasado 15 años desde la partida de Juan José Gurrola. Esta noche recordamos al artista multidisciplinario. Juan José Gurrola invitaba a disfrutar la belleza, a observar aquello que se despegaba de la realidad y que tenía un significado personal. Arquitecto, actor, cineasta, fotógrafo, dramaturgo y pintor, fue una de las figuras relevantes del teatro mexicano y pionero de nuevas tendencias estéticas. Sus estudios en países como Alemania y Estados Unidos lo llevaron a tener una visión singular del escenario que nada tuvo que ver con lo convencional y a introducir nociones neovanguardistas en México. Como actor de cine, participó en películas como El Topo, de Alejandro Jodorowsky, y Frida, Naturaleza Viva, de Paul Leduc. Y como director de teatro, puso en escena a más de 50 piezas. Hoy, recordamos la vida y la obra de Juan José Gurrola, quien murió el 1 de junio de 2007. Bueno, pues tenemos Visión Global como cada miércoles que nos permite conocer cuál es la información más reciente, el análisis con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, que nos va a poner al tanto de lo que está ocurriendo en Ucrania, la ayuda armamentista que está recibiendo de países de Occidente, que también ha provocado ya la respuesta, desde luego, negativa de Rusia. ¿Cómo está controlando este armamento que se ha quejado mucho Zelensky de que no recibe de Occidente la ayuda necesaria? Estados Unidos y Alemania han dicho, bueno, pues vamos a dar mayor apoyo. ¿Nos puedes dar contexto? ¿Nos puedes explicar cuál es esta situación? Claro que sí, Laura. Pues miren, en Visión Global, en la Vuelta al Mundo en menos de 10 minutos, no podemos dejar lo que está ocurriendo en Ucrania. Sabemos que hay temas muy relevantes que vienen en la Cumbre de las Américas la siguiente semana y de la cual estaremos hablando en su momento, pero en este momento no podemos quitar nuestros ojos de esta
guerra tan terrible que estamos viendo en este siglo. Y no lo podemos quitar precisamente por esto que tú comentas, Laura. La forma en que Ucrania ha venido armándose a partir de la venta también de armas y donativos millonarios por parte de Estados Unidos, y hay que decir los miembros de la OTAN, del Tratado Atlántico Norte, que han estado surtiendo de una manera importantísima a Ucrania. Pero llama la atención que además del anuncio de Biden de que va a seguir dándoles escudos antimisiles a los ucranianos, también ahora se suma a esto Alemania. Alemania, recordemos que el canciller que sucedió a Angela Merkel es Olaf Scholz. El Bundestag, que es donde sesionan precisamente los vamos a decir, los parlamentarios de aquella nación, se quejaron de que Olaf Scholz no ha suministrado de armamento en suficientes cantidades a Ucrania, y Olaf Scholz ya salió a decir que van a entregar un arsenal todavía superior al que habían dado a Ucrania, así como contratos para venta de armas, otra vez de escudos antimisiles similares a los que Estados Unidos les ha provisto, pero de la mayor calidad y tecnología. Este tema es preocupante a la luz de los hechos y particularmente de lo que el propio Vladimir Putin y el canciller ruso han dicho. Lavrov, que ha señalado que esto solamente agudiza este conflicto y que aleja a una negociación de paz. Y esto es cierto, no es posible tratar de generar un diálogo en tanto las partes se están armando. Pero tampoco Ucrania puede bajar la guardia si consideramos que Rusia sigue avanzando en la cuenca de Donbass, ganando territorios y presionando precisamente al gobierno central de Zelensky o de Ucrania. Entonces sí estamos viendo el entorno con esta peligrosidad. Llama la atención en particular lo que Alemania está haciendo si consideramos que después de la Segunda Guerra Mundial Alemania redujo la producción armamentística, pero además también no vendía armas. Vamos a señalar que tenía cierta neutralidad después de las sanciones que sufrió detrás de la Segunda Guerra Mundial. Y a este tipo de situaciones se suma ahora Dinamarca. Ustedes saben que recientemente Finlandia y Suecia fueron ratificados en sus propios congresos la posibilidad de sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, tratando de generar mayor protección hacia sus propios entornos muy cercanos a Rusia, particularmente Finlandia, limítrofe de Rusia. No así Suecia, pero Suecia sí pegada a Finlandia. Ahora se suma Dinamarca, solicitando a la Unión Europea la posibilidad de participar en la política de seguridad de esta. ¿En qué consiste ello? Miren, cuando se crea la Unión Europea, se nace a partir del Acuerdo del Acero y el Carbón de 1952. Ese primer ejercicio colectivo por controlar el carbón, que era y sigue siendo un elemento muy preciado en la posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, llevó a la realización posterior de una comunidad económica europea de largo alcance, y posteriormente con el Tratado de Maastricht en los 90 se generó la posibilidad de un sistema monetario único que es el euro. Estas políticas que fueron avanzando tratando de generar estos mecanismos de integración regional no fueron aceptados por todos los miembros. Dinamarca, por ejemplo, no se adhirió a tener el euro y tampoco decidió participar en este eje de esfera de seguridad colectiva de la Unión Europea. Ahora sí, ya Dinamarca tuvo recientemente un referéndum donde la población, con un 67% de votos, decidieron que Dinamarca se sume a la política de seguridad del Tratado de Maastricht de la Unión Europea, lo que conlleva que Dinamarca no solamente va a tener la protección y la reacción de la OTAN en caso de una agresión a su territorio, sino que además va a participar en esta política de seguridad de la Unión Europea, es decir, que refuerza su capacidad de defensa. Y si hacemos un análisis de todos estos elementos, lo que se está observando es que cada vez más el proceso de invasión de Rusia a Ucrania genera la sensación de que en cualquier momento podría ser lo mismo con cualquier miembro de la Unión Europea. Entonces no es una guerra sencilla y se aleja el diálogo de la paz con Ucrania. Hay que estar atentos a la evolución de los hechos en torno a este tipo de situaciones. Así las cosas en visión global. Iliana, pues muchísimas gracias por este análisis, por desmenuzar esta guerra que es tan compleja y también todas estas piezas en un tablero que se va complicando más y que van viendo también, van poniendo sus barbas a remojar y a decir, bueno, pues tenemos que también ver por nuestra seguridad. En el caso de los países nórdicos, como mencionas, pues ahí está Suecia, ahí está también lo que nos comentas de Dinamarca.
Y bueno, pues estaremos al pendiente de lo que esté ocurriendo y de cómo se va configurando esta geografía política que busca asegurar los territorios de Europa, diferentes partes de Europa, y pues la desesperación de Ucrania. Así es. Su presidente. Estaremos al tanto. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Con todo gusto. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vamos con un poquito de música. ¿Qué les parece? Un día como hoy, pero de hace 369 años, nace el compositor alemán Georg Muffat. Nos vamos a dejar con un poquito de su música. Él trabajó mucho en Francia, estuvo mucho tiempo en París, en Estrasburgo, y ahí desarrolló gran parte de su trayectoria, que aportó mucho al mundo del barroco. Disfrútenlo, muy buenas noches.